Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Nuestro siguiente invitado, que vamos a hablar ahora de otro tema que tiene que ver con la inseguridad ciudadana y el aporte que las Fuerzas Armadas pueden hacer a ella, que ya es un clamor ciudadano, porque vemos que la policía está sobrepasada largamente y necesitamos el apoyo de esas Fuerzas Armadas donde hay recursos de inteligencia, y tenemos nada menos que al ex ministro de Defensa, Jorge Chávez Cres. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias porque además sabemos que hoy es su cumpleaños, así que feliz día, general Jorge Chávez. Y la primera pregunta es, ¿cómo ve usted el hecho que después de un año en que se hizo esta experiencia, pero se dejó de lado, se devuelva en la zona de Patás el control interno a las Fuerzas Armadas? Cuando usted fue ministro, se dio un decreto para ello, pero el mismo día que se publicó el decreto, usted fue cambiado a ministro de Defensa y a los 60 días se devolvió el control interno a la policía. Ahora, ante un clamor de varias bancadas y presión ciudadana, se ha vuelto a dar el control interno a las Fuerzas Armadas. ¿Qué debe suceder para que esto tenga resultados y tenga éxito? Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias a usted y a Radio Fran Perú por la invitación. Quiero empezar dando respuesta a la interrogante mencionada, dando un saludo muy fraterno a todas esas madres valientes, corajudas, trabajadoras y luchadoras el día de hoy, que como lo ha mencionado nuestra ministra de la Mujer, están en la línea de formar a sus hijos, de educar a sus hijos. Y en el marco de la seguridad ciudadana, creo que cada ciudadano tiene que pedirle un mayor esfuerzo a las madres y a los padres para evitar estos escenarios en que la mayoría de nuestros jóvenes en una línea desorientada son parte de esa inseguridad ciudadana. Creo que nosotros debemos de retomar, ¿no?, los valores, la educación, y agradecerles a las madres por ese esfuerzo que día a día, y que hoy día lo festejen, pero de verdad lo festejen de corazón. Asimismo, un saludo muy fraterno y nuestro sensible sentir a aquellas madres que han perdido a sus familiares, a sus hijos, ¿no?, en este lamentable hecho sucedido en Patás. Hay 13 familias en luto que enlutan al país y que son parte de las 39 familias que han fallecido en esta inexplicable accionar de una organización criminal. Entonces yo quería empezar dándole ese saludo. Con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas, es cierto, cuando hace aproximadamente un año, en el mes de febrero, se solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas por parte de la Gobernación Regional de la Libertad, creo que se hizo un trabajo puntual en el sentido que en la parte urbana nuestra policía, que tiene vasta experiencia, tenía que llevar a cabo el control del orden interno. Sin embargo, en el marco del decreto legislativo 1095, cuando la situación se determina de que existe una organización criminal o una agrupación que pueda ser denominado enemigo hostil, ¿no es cierto? Entonces el control debe ser asumido por las Fuerzas Armadas, porque tienen las capacidades para hacerlo. Si tenemos un enemigo hostil como organizaciones criminales, no que extraen el oro, sino que prácticamente administran mediante el terror, mediante el miedo, la parte medular de cobrar cupos, de asesinar, de sabotear torres de alta tensión. Entonces, por lo tanto, creo que era menester, y es menester, como lo están haciendo actualmente. Yo creo que nos hemos demorado, que las Fuerzas Armadas tienen que tomar el control de la zona mediante un comando unificado. Y todos los aspectos que ya han sido narrados anteriormente. No basta colocar personal militar, sino tiene que haber una inteligencia, tiene que haber un planeamiento y tiene que haber una estrategia que en el corto y el mediano plazo puede enfrentar a estas organizaciones criminales que le está haciendo mucho daño. Y ojo, que no solamente la tenemos en Patás, la tenemos en Condorcanqui, la tenemos en la recuperada en Puno, la tenemos en Arequipa, la tenemos en Madre de Dios. Entonces creo que debe haber, en el marco de una política de lucha contra la minería ilegal, primero conversar, primero articular esfuerzos, porque el problema no solamente es militar, el problema es técnico, laboral, social,
en el cual tienen que intervenir varios sectores, como el Ministerio de Trabajo, como tiene que estar el Ministerio de Energía y Minas. Yo hablo con conocimiento de causa, porque yo he sido viceministro de Minas, y los conozco, sé cómo piensan, sé cómo actúan, y lo que se tiene que hacer es conversar primeramente con ellos, darle solución a los problemas. No olvidemos que nuestro país es ancestralmente minero, y la pequeña minería y minería artesanal tiene que tener su oportunidad, pero en el marco de la ley. Nada justifica la pérdida de vidas humanas. Entonces, la participación de las Fuerzas Armadas tiene que ser técnica, tiene que ser operativa, de acuerdo a sus capacidades y especialidades. Yo no puedo enviar a la zona conscriptos, no puedo hacer eso. Las lecciones aprendidas que hicimos en Barrio Chino, en Madre de Dios, para despejar las carreteras en el mismo Puno, era una fuerza conformada por oficiales, técnicos y suboficiales, de una llamada Fuerza Especial Conjunta. Así se delineó el plan. Pero colocar en una base militar, y acá termino, por favor, y colocar en una base militar conscriptos creo que no es la solución. Entonces, creo que el primer paso es el más adecuado en estos momentos, de que la participación de las Fuerzas Armadas debe ser con un paraguas legal y con las capacidades técnicas y profesionales correspondientes. Muchas gracias. No, pero queremos ahondar un poquito más en estas estrategias que se debe tener, que usted ha señalado, pero le pido que la respuesta nos las dé después de escuchar a nuestros anunciantes. Estamos conversando con Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa. Regresamos. 9 de la mañana con 22 minutos, seguimos en ampliación de noticias. Hoy domingo 11 de mayo estamos conversando con el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, acerca del rol que deben asumir las Fuerzas Armadas en la provincia de Patás. Exministro, usted también nos comentó que ha sido viceministro de Energía y nos ha dejado bien en claro que no basta con enviar a las Fuerzas Armadas a la zona, sino que tiene que ser un plan muchísimo más complejo. ¿Cuál debe ser ese acompañamiento justamente a las Fuerzas Armadas de los otros ministerios como el de Energía y Minas, para que de acá a unos meses, cuando se retiren las Fuerzas Armadas, no volvamos a tener el mismo problema? ¿Cuál cree usted que debe ser el acompañamiento que se les debe dar? Muchas gracias por la pregunta. Yo pienso de que no solamente el acompañamiento, sino que el trabajo debe ser sistémico e integral. ¿Integral en qué sentido? No solamente debe participar el Ministerio de Energía y Minas, debe participar el Ministerio de Justicia, debe participar el Ministerio Público, debe haber unidades de fragancia, debe participar el Ministerio del Interior, debe participar varios sectores que permitan coadyuvar el esfuerzo de las Fuerzas Armadas. De lo contrario, este no es, como le he dicho y he repetido anteriormente, este no es una solución militar o policial. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Ministerio de Energía y Minas? Por ejemplo, el tema de Reinfo. Siempre agarran el Reinfo, y cuando se quiere supervisar y controlar de que no estén robando las extracciones del concentrado que hay en la zona, porque de ahí es donde se origina todo el problema, porque si hubiera una supervisión, un control adecuado de parte de la policía y de parte de la SUNAT, como normalmente se rigen las leyes actualmente, creo que los resultados serían de otra manera. Pero ¿qué es lo que sucede? De que cuando va un camión con concentrado en la zona, ¿no?, inmediatamente sacan un papel que dice Reinfo. Y nuestra policía y la Fuerza Armada no pueden hacer absolutamente nada. Yo creo que se debe de sentarse en una mesa, conversar con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público y determinar cuáles son los alcances de ese Reinfo, cuáles son los alcances de la formalización de la minería ilegal e informal, porque son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que ahí podría haber la solución. Y otro de los complementos que se deberían hacer, ¿por qué nombro al Ministerio de Justicia? Porque se debería dar el paraguas legal a las Fuerzas Armadas. Nosotros vemos en el tema de inseguridad ciudadana, ¿no?, que salgan las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué hacen? Nada. Porque no pueden hacer nada. Porque la ley así está. No puede intervenir las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que yo como soldado antiguo, no digo viejo, porque no me considero aún, porque creo que tengo la edad todavía de poder servir a mi país, ¿no?, vemos de que los soldados están parados en la sombra, están parados en zonas del metropolitano, están parados en centros comerciales, están parados en zonas en donde, claro, su presencia es disuasiva, pero no efectiva. Porque si fuera efectiva, seguiríamos el ejemplo que se está siguiendo en Argentina. En Argentina, cuando las organizaciones criminales han rebasado la capacidad de la policía, particularmente en la zona de frontera, ¿qué cosa ha hecho el gobierno? Cambió la norma
y le dio las atribuciones legales y le dio el paraguas correspondiente para que nuestras Fuerzas Armadas o sus Fuerzas Armadas puedan ingresar. Y así lo han hecho. Entonces, el Congreso con el Ejecutivo deberían hacer los aspectos correspondientes para que nuestras Fuerzas Armadas, que ingresen, pero ¿sobre qué paraguas legal? No tiene paraguas legal. Pero usted nos está diciendo que sí, que las Fuerzas Armadas pueden ingresar, pero no particularmente a esas zonas urbanas donde hasta ahora tienen pues esa presencia disuasiva, además que se va desgastando la presencia disuasiva, porque en la medida en que la delincuencia solo están estacionados ahí, ya no me disuaden mucho porque no me van a disparar, todo eso está a cargo de una policía sobrecargada. Y sí dice más bien que en zonas rurales donde hay un enemigo hostil, según concepto militar, que pueden ser pues estas bandas de narcotráfico como en el Braem, o estas mafias asociadas a la minería ilegal como en Patás, y mencionó otros lugares también, Madre de Dios, Condorcanqui ciertamente, sí, ¿no? Que es una provincia norteña de la región Amazonas, limítrofe con Ecuador, donde la minería ilegal también, además en zonas fronterizas, señala otros peligros. ¿Usted plantearía que ahora que en Patás, como en el Braem, las Fuerzas Armadas tienen el control interno, convoquen a estas otras instituciones para que el Ministerio de Energía y Minas haga lo que tenga que hacer respecto al Reinfo, el Ministerio de Justicia vea ese paraguas normativo y otras áreas del Estado entren también a ayudar a los militares a mantener ese control interno? ¿Esa es la salida? Claro, yo pienso que sí. Cuando se establece estas condiciones de que el control interno está a cargo de las Fuerzas Armadas, inmediatamente se tiene que activar el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, del cual la preside la señora Presidenta de la República, con algunos ministerios y con altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y ahí es donde se toman las decisiones, ¿no? Cuando yo he visto el cuarto de guerra es algo muy similar a lo del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, donde ahí se toman las decisiones correspondientes a través de los ministerios para articular todo el esfuerzo. Pero lo abandonaron así a los pocos días, no le metieron ganas porque lo abandonaron rápidamente, ¿no? El cuarto de guerra. Claro, yo pienso que fue una solución paliativa de momento, pero si ya se ha estructurado el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, creo que por ahí debe de versar la solución a cada uno de nuestros problemas. O sea, no podemos dejar le entrego a las Fuerzas Armadas y dejarlos solos. Yo creo que no. Yo creo que claro, a través del Ministerio de Defensa, a través de todos los ministerios, deben de coadyuvar el esfuerzo para articular los esfuerzos. O sea, es una declaratoria de guerra que nosotros tenemos que hacer a la minería ilegal, así como una declaratoria de guerra al narcotráfico, así como una declaratoria de guerra a la inseguridad ciudadana. Miren los modelos y los ejemplos. Tenemos al Ecuador, declaró en guerra. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas deberían, como los modelos de El Salvador, como del Ecuador, ¿no?, administrar los penales. Esa es una propuesta de Fuerza Popular, de que administre los penales. ¿Y están en la capacidad de hacerlo? Nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas tienen, el personal está capacitado para hacer ese tipo de intervenciones, a armar a los ciudadanos, de administrar, como usted dice, los penales. Yo le aseguro que si yo nombro de 11 penales que deberían administrar a las Fuerzas Armadas, como por ejemplo los que están en Lima, Callao, en Ica, en Ancash, en Trujillo y algunas zonas, porque desde los penales son los donde se están administrando o donde se están generando las extorsiones, al más alto nivel. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo pienso que sí. Yo cojo 35 coroneles, comandantes, mayores, los capacito por un periodo de 3 semanas y le aseguro, las Fuerzas Armadas administran colegios, administran industria militar, administran, voy a poner un ejemplo, con nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú, administra el penal de máxima seguridad. ¿Ya ha tenido algún problema? No, ¿no es cierto? ¿Que estamos en capacidad? Por supuesto que estamos en capacidad, pero tienen que ser organizados, tienen que ser preparados y tienen que ser equipados. Nosotros nos preocupamos, y acá termino, estamos preocupados, no hay presupuesto para eso. ¿Sabe cuánto perdemos en la lucha contra la minería ilegal? Cerca de 10.000 millones, 4.000 en el norte, 6.000 en el sur. De dólares, ¿cuánto es eso en el PBI, como queramos llamarlo? Cerca del 2.8 al 3%. Y perdemos vidas humanas y perdemos tranquilidad porque la minería ilegal alimenta la crisis de inseguridad en la que vivimos. Ahora, usted ha sido ministro de Dina Boluarte.
¿ha visto en ella capacidad de comprender esos problemas, voluntad política para el ingreso de las Fuerzas Armadas de una manera regulada, de una manera efectiva y no solo disuasiva, a combatir la principal lacra que señalan los peruanos en las encuestas, que es la inseguridad ciudadana? ¿Ve voluntad y capacidad política en ella? Yo, en el periodo de que he estado cerca de un año, sí he visto en la señora Presidenta de la República la voluntad de querer llevar a cabo las acciones en la lucha contra la inseguridad. Le ha dado todas las facilidades, todas las acciones correspondientes que se debe de dar en el marco del plan que ha desarrollado el Ministerio del Interior, que todos los organismos que son los competentes en el periodo que yo he estado. Pero en el devenir de lo que estoy viendo actualmente, se delineó primero un plan y el plan no viene funcionando, porque un plan funciona en virtud de los resultados. Y si no hay resultados favorables para la población, entonces lo que se tiene que hacer es redimensionar y establecer o hacer cambios, primero en la política y lo segundo en la estrategia para alcanzar los objetivos. Porque nosotros tenemos que alcanzar objetivos que le den tranquilidad y seguridad, primero a la inversión y segundo a nuestra población. Claro que sí. Justo bajo esos cambios, ¿cree usted que sería prudente una censura al jefe del gabinete? Mire, yo siempre he dicho lo siguiente, a mí no me compete decir si deben de censurar o no, porque yo pienso de que los cambios, y lo he dicho anticipadamente, los cambios que se generan como consecuencia de los problemas o de la falta de resultados, no dan soluciones. De verdad no dan soluciones. Lo que da solución son las acciones correspondientes. Entonces, cambiar a un ministro, poner a otro, un ministro que ha tenido bastante tiempo y sacarlo y poner a otro para que vuelva a aprender o redimensionar, yo creo que por ahí no va. Pero hay que tener en cuenta de que este es un mecanismo democrático. Es un mecanismo democrático. Yo más que nadie sabe de que yo fui interpelado 2 veces por el actual Congreso de la República, sin corresponderme, pero acaté, ¿no? Y salí bien de la interpelación que se dio ahí. Claro, usted no fue censurado, más bien lo sacaron sorpresivamente, creo que por que no había voluntad política para este ingreso a las Fuerzas Armadas. Bueno, esos son motivos y posiciones, pero yo no puedo aseverar cuáles son los motivos, razones o circunstancias, porque uno, cuando ingresa en el cargo de ministro de Defensa, es un cargo de confianza y está de acuerdo a lo que... Sí, última pregunta, general Chávez Cresta. ¿Usted ya está hábil para la política? Quizá lo vamos a ver en la campaña electoral. Usted está afiliado a Alianza para el Progreso, ¿no? Estuve afiliado para Alianza para el Progreso. Ya no lo está. No, y yo me considero ahorita por razones estrictamente personales. Yo actualmente me considero una persona técnica, ¿no? En el cual quiere volcar todas sus capacidades para servir a mi país. Y por supuesto que sí, estoy hábil para desarrollar cualquier acción y para apoyar a cualquier agrupación política, ya sea desde el Congreso o sea con el asesoramiento y las capacidades que uno pueda tener, ¿no? Hay mucho que dar todavía por el país. Yo siempre le he dicho a los muchachos, a los jóvenes, que deben involucrarse en política, porque es la única manera de lograr el desarrollo de nuestro país. Muy bien, le agradecemos su presencia, general. Muchas gracias, muy buenos días. A ustedes, muchísimas gracias.